a Wizards of Learning Podcast, el espacio donde transformamos el error en inspiración para innovar en el aula. Soy Adriana Caballero, tu host y cofundadora de Think Magic, la herramienta definitiva para la enseñanza en vivo que trae para ti este espacio. En cada episodio conversamos con docentes innovadores de diferentes países que están redefiniendo la educación a través de la experimentación y la creatividad. Y por supuesto, nos divertiremos en el proceso descubriendo nuevas formas de enseñar y aprender en la era digital. En el episodio de hoy tengo el placer de entrevistar a Eduardo Gómez Toro, docente y especialista en tecnologías para el aprendizaje. Hablaremos sobre el error de ver la educación online como la educación presencial. Así que sin más preámbulos, empecemos. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí. Espero que podamos tener una agradable charla sobre educación, tecnología y demás. Muchas gracias, Eduardo. Pues bueno, a ver, ¿por qué no nos platicas rápidamente acerca de ti y sobre todo cómo llegaste a trabajar en el sector educativo? Bueno, como tú decías, mi nombre es Eduardo Gómez Toro, vengo de una familia de mucho esfuerzo. Ya mi mamá era asesora del hogar, mi papá era verdulero y con mucho esfuerzo educaron a 5 hijos. Uno de ellos soy yo. Y yo he vivido siempre en la misma ciudad. Me encanta como dice Heidegger, soy un hombre de provincia. Me considero un hombre de provincia. Nunca me adapté a las capitales, pero entiendo también el movimiento, pero esta virtualidad a mí me permite estar conectado con todo. A mí me encanta la conexión que permite la internet y poder estar conectado, por ejemplo, hablando contigo, que tú estás en México, y tener esa como interacción. Esto de la globalización, entender otras culturas, me parece fantástico. Y bueno, desde ahí yo quiero contar la primera anécdota respecto del error. Cuando yo salgo de la universidad no tenía idea de qué estudiar. Me gustaba mucho la filosofía, me gustaba mucho la sociología, pero tampoco era por ahí. Somos una familia de esfuerzo, entonces necesitábamos plata y no sabía qué estudiar. Y fuimos con un primo, en ese tiempo, estamos hablando de la piedra de la educación, no había conexión a internet, no podía ver los puntajes de las pruebas de admisión online. Tenías que ir a un lugar, te mandaban la base de datos y era todo un jaleo. Entonces llegamos a esa instancia a ver los puntajes, a ver dónde podíamos postular, qué sé yo. Y yo contacto con computadores no era como ahora, ¿viste? En ese tiempo yo en la enseñanza media cero contacto solamente con videojuegos, consolas, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero no un computador en sí. Y desde ahí entonces llegamos y empieza a hacer el cálculo a mi primo, este señor que nos hacía como este cálculo. Y cuando me va a tocar a mí, él se va. Y me dice, ¿tú sabes de computación? Y yo para no quedarme, sí, yo sé. ¿Puedes verlo tú el puntaje? Perfecto, ni un problema. Me pongo a ver el puntaje, yo no sé qué apreté, pantallazo azul, bueno, pum, pantalla azul. La típica pantalla azul. Y yo quedo con mi primo así, ¿qué pasó? Y llega el tipo, y ¿pero qué hiciste? Así, ¿pero cómo? Mira qué pasó, y se cayó el sistema, mira qué hizo este niño, qué sé yo. Y yo, contrariamente a lo que uno podría haber sentido de miedo, quedé maravillado con eso, así como que yo quiero estudiar esto, ¿cómo lo estudio? ¿Cómo lo hago? Informática. Y me metí a informática. Y ahí es donde yo empiezo a estudiar informática, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la ingeniería, programación, ese tipo de cosas. Salgo de esa área. Me pongo a trabajar. Yo, aparte de eso, me casé muy joven. Tuve una hija, yo tengo una hija de 25 años. Me casé a los 18 años, era papá. Imagínate, entrar a la universidad y sí, estudiar todo ahí muy apresurado. Salgo a trabajar y pasa el tiempo, pasan como 3, 4 años trabajando en esto de la informática y no me gustó. Bueno, no era lo mío, era como que yo me sentía muy apretado en esto de los horarios, en esto de programar, como que muy, muy rígido todo eso. Empiezo a tener crisis, a tal extremo que se produce un cambio en mi vida y salgo de ahí, escapo de una manera. A mí la poesía me ha ayudado un montón, debo decirlo. La poesía es como mi mantra salvador, que me sacó de ahí, me agarró a charchazo, me mandó por otro lado, y por esas cosas de la vida me encontré haciendo clase en una UTEC. Oye, ¿sabéis qué? Buscando trabajo, digamos, adecuándome. ¿Quieres hacerle clase a una microempresaria sobre Excel? Ay, sí, te dice fácil, sí, y eso me encantó. O sea, como que ahí yo me enamoré de la pedagogía, descubrí mi vocación muy tarde. Entonces, para mí el error es muy importante porque a partir de mucha experiencia, de muchas decisiones que a lo mejor a veces uno toma sin tener la experiencia, sin tener el discernimiento necesario, han marcado mi vida.
Y desde ahí mi visión de la educación cambia y yo me vuelco hacia la educación y de ahí no paré. Y para mí hacer clase, entrar al aula y tener estudiantes, para mí es lo más maravilloso que puede existir en el mundo, sobre todo los adultos, porque claro, los niños y los jóvenes son un desafío, pero muy interesante. Yo también lo viví porque trabajé varios años también en una escuelita aquí en mi ciudad. Pero me encanta esa fascinación con la cual te miran los adultos. Oye, Eduardo, ¿y cómo dirías que es el error en tu vida? O más bien, creo que la pregunta así bien puntual sería, ¿cuál sería una frase concreta que define el error para ti? Puede que suene un poco cliché, pero desde la perspectiva de ser humano, creo que es lo más importante, el equivocarse. Si lo llevamos a la educación, creo que no hay que tener miedo a equivocarse. Tanto estudiantes, uno es estudiante toda la vida, como docente. O sea, nosotros siempre nos vamos a equivocar. Yo una vez me acuerdo que implementé una dinámica en un taller que hice de gamificación que no me resultó. Y yo me preguntaba por qué no me resultaba esto, pues como que no aprendió, ¿viste? Eso que tú ves que la gente está como aburrida, qué sé yo. Y no me resultó porque me hacía sentido a mí, pero no le hacía sentido a mis estudiantes. Y lo primero que tú tienes que hacer cuando tú vas a aplicar una metodología de aprendizaje es conocer la idiosincrasia de tus estudiantes. O sea, eso es lo primero que tú tienes que hacer, y eso lo aprendimos contigo también, Adri, cuando vimos el tema del learner persona y conocer ahí cuál es el perfil de mi estudiante. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí cambiar el relato de inmediato. O sea, si yo sé que en un curso que yo hace poco hice sobre IA generativa, yo le hice preguntas a mis estudiantes respecto de qué música escuchaban, cuáles eran sus series preferidas, qué sé yo. Y a partir de eso armé los relatos y ponía personajes de esas series que me dijeron, o hacía dinámicas con ese tipo de relatos, y inmediato enganchaba, porque algunos que no, yo quiero ser, ponte tú, Darth Vader, no, yo quiero ser Mario, no, yo quiero ser Bob Esponja, porque me gusta ese... No, yo quiero ser, qué sé yo. Entonces eso uno puede tener siempre los mismos objetivos de aprendizaje. No van a cambiar, porque vienen curricularmente, por el ministerio, porque estoy en la universidad, porque la carrera, porque la facultad, porque qué sé. Pero tú sí puedes cambiar el relato. Y es ahí donde uno tiene que tener la asertividad, y es prueba y error, prueba y error, prueba y error. O sea, no hay una receta. Uno puede ir a la literatura, ir a la experiencia, pero al final lo que uno se va forjando, claro, hay cosas que forjan la pedagogía, ¿no? Que tienen que ver con algunos conceptos que tenemos que manejar. Pero en realidad es mucha experimentación, Yo desafío a cualquier docente que nos cuente después, o que tú tengas ahí acceso, cómo evalúa su primera clase y cómo la está haciendo hoy en día. Y van a ver claramente reparo respecto de esa primera clase. O sea, yo creo que lo más importante es aprender del error, no tener miedo a equivocarse, reconocerse un ser humano imperfecto, y a partir del error seguir reconstruyéndose, reafirmándose, cambiando el enfoque si no me resultó otro, y pensando también en que lo que te resultó hoy con un grupo de estudiantes no te va a resultar con el otro, porque son idiosincrasias distintas. Entonces siempre tener pendiente, siempre tener presente cuál es la idiosincrasia de mis estudiantes, de dónde vienen, cómo son, qué les gusta. Es decir, humanizar la educación, ¿ya? Yo soy de la escuela, vengo de la formación universitaria, en donde el docente se paraba adelante y era como que nosotros no le interesábamos, así, hablaba. Eso cambió, o sea, hoy en día no se pueden hacer clases así. O sea, yo creo que hoy en día lo primero que tú tienes que hacer es entender que eres un ser humano que está transmitiéndole contenido, forma de vida, conocimiento a otro ser humano. Y a partir de ahí tienes que tú ser empático. La empatía es una cuestión fundamental. La tecnología es una herramienta fantástica. O sea, mira lo que estamos haciendo ahora. O sea, yo no tengo que viajar a México para darte una entrevista, ¿viste? Y los estudiantes viven ese mundo a diario. Y en eso te quería justo preguntar, o sea, ¿qué error dentro de todas estas experiencias que nos estás compartiendo, qué error has visto desde la educación presencial hacia la educación online, ¿no? Porque ahora estás platicando sobre este juego entre estos dos mundos en el que ya estamos en nuestro día a día, ¿no? Que estamos trabajando en la virtualidad y generamos relaciones desde la virtualidad,
aprendizajes desde la virtualidad y, por supuesto, la presencial, ¿no? Pero ahí, ¿qué nos puedes compartir de tu experiencia en ese camino hacia lo digital? Y bueno, también, ¿qué recomendaciones le darías a los docentes que están en ese proceso? A pesar de que ya se vivió la pandemia y que todos ya lo vivieron, pero creo que ahora nos toca no dar marcha atrás, sino dar pasos firmes hacia adelante. Entonces, ¿qué consejos también les darías, no? Entonces, bueno, ¿qué nos puedes compartir de esa experiencia? Oye, tremenda pregunta. Yo creo que hay poca literatura, pero hay, ya, respecto de lo que significa realizar clases o sesiones por videoconferencia, llamémoslo así. Porque clase online en realidad es distinto a la clase presencial que teníamos nosotros. Yo creo que uno de los grandes errores fue cuando pasamos a la pandemia y nadie, entre comillas, estaba preparado para eso, para tener a los niños en la casa, a las niñas en la casa, que los estudiantes fueran online y todo. Como nadie está preparado, lo que se quiso hacer es emular lo que ocurría presencial en lo online. Y eso es tremendo, un error, pero tremendo. O sea, y ya era, con todo respeto lo digo, yo vi muchas clases de mucho éxito, pero vi algunas que en realidad era como para quedarse dormido. Y ahí uno tiene que entender que la atención es distinta. O sea, más de 5 minutos hablando en una actividad online es un error. O sea, tú tienes que estar todo el rato, desde mi humilde perspectiva, con actividades. Todo el rato, despertando el interés. Darte un tiempo para respirar. Las clases online no necesariamente tiene que estar la persona 45 o una hora y media ahí. Puede ser 20 minutos y tú le das un respiro, 5, y después vuelve y así. O sea, creo que lo más que a mí me ha dado resultado es periodos cortos. Dividirlo en periodos cortos. Si tienes 2 horas, divídelo en, qué sé yo, ciclos de 20 minutos. 15, 20 minutos y vas haciendo pausa. Prepara actividades así. Entonces, por ejemplo, en 2 horas alcanzas a hacer 4 o 5 actividades y ahí tú las vas pensando. Puede ser qué sé yo, un sondeo, puede ser una actividad en grupo. Para mí la actividad en grupo me ha dado muy buenos resultados. O sea, los estudiantes no hablan cuando uno está presente, pero tú los mandas a los trabajos en grupo online y te metes a las aulas online y bla, 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 bla. Todos están hablando porque la gente quiere expresarse. O sea, nosotros tenemos que darle la posibilidad a nuestros estudiantes que se expresen, pero no se van a expresar delante de ti porque tú eres como... Es como expresarse frente... No somos dioses, ¿no? Pero somos personas que intimidamos. Somos la autoridad, tenemos que verlo así. Somos aquella persona que puede... El poder que tenemos es muy grande. Darle la posibilidad a una persona de tener una nota. A mí me molesta mucho que haya perdido esa capacidad lúdica de la nota, ¿ya? La evaluación. Porque la evaluación es la primera actividad lúdica que tenemos. Nos ponen una nota. Pero fue una nota. Sí, pero es que si no tenéis esta nota no podéis pasar de curso. Y si no pasáis de curso no te desenvuelves bien en la sociedad. Y tiene un carácter punitivo. Y a mí me gustaría que se lo sacara, de verdad. Pero esa es mi opinión personal. Creo que eso sería lo primero. O sea, pensar en que la gente se quiere expresar, divídelo en procesos más cortos. Y siempre manteniendo la interactividad, pero no una interactividad que te haga sentido a ti, sino una interactividad que le haga sentido al estudiante. Creo que con esos 3 elementos puedes tú llegar a tener una experiencia con tus estudiantes positiva. Hay muchos docentes que saben mucho de su área, o sea, son personas que tú los miras y son una eminencia, y por el simple hecho de que no manejan tal o cual cosa, sus estudiantes se desencantan porque viven otra realidad. O sea, ellos ya ni siquiera son nativos. Esto de nativos y migrantes digitales es como que aplica mucho acá, ¿no es cierto? Entonces, uno de los grandes errores que yo creo que uno no tiene que cometer en la educación online es pensar que estás haciendo educación presencial, y siempre pensando en que a veces hay ciertas metodologías que te sirven mal. Yo creo que las universidades debieran apostar, desde mi humilde perspectiva, en la aula invertida. Confiar más en sus estudiantes, transformarlo, la forma de evaluar, como lo decía Luisa en el video anterior, tiene que cambiar claramente. Creo que es un error la forma de evaluar que estamos utilizando hoy en día. Qué bueno que haya aparecido la IA generativa, porque eso hace que se haga este cuestionamiento ahora sobre la evaluación. La forma de evaluar ya no cambió. Yo tuve, por ejemplo, hace poco un magíster que a mí me encantó,
en la UNAP por cómo nos evaluaban. Nos evaluaban era un magíster profesionalizante, entonces nos evaluaban por trabajo y mucha experimentación. Trabajo y mucha experimentación. Confiaban mucho en nosotros. Una pregunta. Es que a mí me parece algo súper interesante de lo que estás mencionando y me gustaría como hacer un zoom con tu experiencia. ¿Ves que hay una diferencia sustancial en la forma de evaluar presencial o online? Pensemos que en la presencialidad también estamos utilizando tecnologías. O sea, no hablemos en este momento de si se usan o no. Hablemos que está parejo, ¿no? Se utilizan tecnologías avanzadas, es creativo y todo. Y estamos en lo online. Entonces, ¿verías alguna diferencia que pudieras señalar de cómo deberíamos como docentes evaluar en online y en presencial? Creo que la evaluación, hay un tema que tiene que ver mucho con cómo nosotros queremos que ocurran los aprendizajes y dónde, cómo y dónde, ¿ya? ¿Y por qué lo pongo de esa perspectiva? Porque a veces pasa que se trata de innovar en términos de uso de la tecnología, y innovar por innovar, cuando la única evaluación que tú vas a tener después es un cuestionario o una prueba online en donde vayas a tener un tiempo para completarlo, ¿ya? O sea, yo creo que uno de los problemas fundamentales es que hay que lamentablemente amarrarse a un LMS, y al amarrarse a un LMS, estoy hablando de la institución de educación, limita la forma de evaluar. Ahí hay que ser creativo. Bueno, justo estamos llegando al final. Eduardo, muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia, y lo que me gustaría para cerrar contigo es si hay algo más que quieras compartir con los docentes que nos están escuchando, y también en dónde pueden conectar contigo, cómo pueden encontrarte. Quiero contarle a mis colegas que somos un grupo de personas muy importante en la sociedad. La educación es el camino al cambio. Tenemos una responsabilidad muy grande, y no desfallezcan, sobre todo aquellos y aquellas que están ahí al frente de varios grupos de estudiantes. Valórenlo, aprecienlo. Yo sé que a veces es cansador, se nos cansa la voz, se nos cansa el cuerpo, toda la mañana hablando, es muy desgastante. Preparar clases, evaluar, es un proceso muy complejo, porque la verdad es que nosotros tenemos el doble a veces de trabajo que los demás y que es invisible. Pero no desfallezcan, exploren, equivóquense, ármense de cuenta, busquen, no pierdan la fascinación por enseñar y por conocer a sus estudiantes. Siempre tengan en cuenta la idiosincrasia de sus estudiantes, y por sobre todo vean la tecnología como un medio, ya como una herramienta. No pasa nada si no la utilizan, pero si la van a utilizar, siempre es bueno conocerla y conocer la impresión de su estudiante. Creo que uno de los errores que a veces cometemos es que la utilizamos y ahí queda. Entonces preguntemos a nuestros estudiantes también qué opinan, o de repente incluso ellos te pueden recomendar herramientas. Yo una vez hice un experimento, le mostré a mi estudiante 20 redes sociales, así como yo creyéndome el pro, y los estudiantes ocupaban 2 o 3, me mostraron 20 más. Entonces nunca desestimemos a nuestros estudiantes. Lamentablemente sé que es una conversación de tecnología, pero quise humanizarla un poco, porque creo que hay mucha experiencia tecnológica, pero hay poca experiencia de la fraternidad entre colegas, entre docentes. Quería enfocarlo ahí y quise aprovecharme un poco de tu espacio, Adri, porque la verdad es que nuestros colegas necesitan ánimo, ¿ya? Yo lo viví, llegué a algunos momentos a estar muy cansado haciendo capacitaciones online, y qué gratificante es cuando eso después se transforma en una, así como un gracias. Muchas gracias por tu capacitación, muchas gracias por tu taller, la verdad es que fue muy bueno, me quedó claro, y ver que el docente o personas con las cuales tú habilitas o capacitas o le enseñas se desenvuelven bien en las herramientas que tú le has facilitado, digamos. Me pueden contactar por LinkedIn, Eduardo Gómez Toro, ahí me encuentran.
También en Twitch, de repente en Duardian también hay streameo WoW, así que soy streamer también, así que paso el dato. Ahí soy un personaje, ¿eh? No este Eduardo, hay Okay. otro personaje. ¿Ya? Y bueno, y eso, quiero aprovechar de agradecerte, Adri, por el espacio. La verdad es que nos hemos conocido online, hemos tenido alguna experiencia de formación. Admiro mucho tu trabajo, tu forma de cómo promueves la educación y sobre todo la educación online. Y nada, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y por poder expresarme y expresarnos, porque lo más bonito del ser humano es pues, darle espacio para poder expresarte. Así que te agradezco y te felicito por el espacio que le estás dando a todos aquellos que nos dedicamos a esta noble labor de enseñar online. Muchísimas gracias, Eduardo, por compartirnos, pues sobre todo tu experiencia y como tú dices, expresarte. Y pues bueno, justamente es como también el objetivo de este espacio y otros que abrimos, pues crear, como eso dices, una fraternidad, ¿no? O sea, acompañarnos y aprender en comunidad, que es nuestro objetivo, sobre todo desde Sync. Entonces, bueno, muchas gracias. Y así es como llegamos al final de este episodio de Wizards of Learning Podcast, Errores que Inspiran, y yo espero que hayas disfrutado de esta conversación y que te hayas inspirado a experimentar y aprender de los errores como nos ha compartido Eduardo en este episodio para mejorar tus clases y en general tu práctica docente. Y bueno, antes de despedirnos, recuerda que si eres docente o facilitador y buscas una herramienta que te ayuda a dinamizar tus clases en vivo, organizando todos tus recursos de clase en un mismo lugar con datos en tiempo real, te invito a que descubras la magia de Sync y puedes conocer más y crear tu cuenta completamente gratis en syncmagic.live. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda que si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejar una reseña y compartirlo con otros docentes innovadores para que sigamos construyendo en comunidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Wizards of Learning Podcast. Hasta la próxima. Gracias, Eduardo.